Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia UCIL. Frecuencia UCIL. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi programa El Contrapunto de la Palabra. Desde mi cabina improvisada para Radio Frecuencia UCIL. Si ves mis videos por primera vez, me presento, soy un memoriano y cada semana traeré un tema nuevo que seguro te va a encantar. El tema de hoy trata sobre la educación virtual, pero no hablaré de relleno con titulares en mano, sino vamos a excavar desde la problemática del día 1. Con ello la pregunta que nos hemos hecho desde que iniciamos nuestras respectivas clases virtuales. ¿Por qué las clases virtuales en sí son tan importantes en tiempos de pandemia? ¿Son verdaderamente buenas o malas? Aprenderemos algo de ellas, entre muchos interrogantes más. De hecho, vamos a tratar o trazar en sí un camino desde allí, a partir de las apps, plataformas que usamos comúnmente como Zoom, Classroom, Jitsi Mitsi, entre otras. Y con la interrogante también a otra flor de piel, ¿cómo saber que una plataforma en sí es la más factible para dar o tener clases, conferencias, entre otros? O cómo saber si es un éxito o un fraude. Aunque no define una clase en sí del todo, no me refiero al tema de la calidad de una app, es más que uno y otro pesar, sino del cómo usamos este tipo de herramientas para tener un aprendizaje óptimo. De allí surge otro interrogante, ¿cómo puedo adaptarme a este nuevo sistema de aprendizaje? Y pues claro, que no, porque eso hoy les voy a traer un tema en el cual vamos a ver todo sobre las clases virtuales o educación en línea, como quieran llamar. Además, vamos a hablar sobre diversas herramientas para sacarles el máximo provecho a partir de nuestras clases. El caso del regreso a clases por post-COVID va a ser posible, será posible sí, y muchísimas cosas más. Ahora vamos a una pausa, pero si te interesa el tema y quieres saber más de este, no te despegues, aquí en el Contrapunto de la Palabra para Radio Frecuencia UCIL. Ya regresamos. La crisis nos reta a enfrentar los cambios con decisión. A ser creativos y perseverantes. Para poder salir adelante. Sigue con nosotros, porque estamos preparados para entregarte lo mejor que tenemos. Para superar los retos con profesionalismo. Sigue con nosotros. Porque tenemos la experiencia y las herramientas. Para que no dejes de estudiar ni postergues tu vida profesional. Sigue con nosotros. Porque este es el momento de hacer nuestro mayor esfuerzo. para demostrar Que podemos avanzar juntos. Sigue con nosotros. porque somos equipo. Somos familia. Somos capaces y dedicados. Somos la carrera de comunicaciones. Por eso, Sigue con nosotros. Universidad San Ignacio de Loyola. Carrera de Comunicaciones. Facultad de Humanidades. Comencemos con el tema del día de hoy. Empecemos. Gracias al periodismo podemos saber sobre los aciertos y los desaciertos en los cuales se ve envuelto el Estado peruano, en cuanto a los diversos temas o aspectos de nuestro interés, como la economía, la seguridad o en sí temas de salud, entre otros. Se preguntará por qué traigo esto a colación y por qué busco la respuesta a esta pregunta. En sí, ¿qué está pasando con el sistema educativo de nuestro país? ¿Por qué las clases virtuales en tiempo de pandemia son un salto tecnológico necesario? La educación en sí, para esta respuesta voy a hablar sobre educación. La educación a distancia existe formalmente hace más de 100 años. Es una herramienta que los países desarrollados utilizan para garantizar el derecho a la educación, echando de la mano la tecnología vigente en la época, habiendo pasado por la radio, la televisión, CD, entre otros. Hoy con la pandemia prácticamente todos los países han transferido a sus estudiantes presenciales a la modalidad virtual, con la convicción de que la vida debe perseguir adaptada a nuevas condiciones, pero debe continuar a fin de mantener los planes familiares y desarrollo personal, profesional y evitar la parálisis social. Es así como nuestro modo de vida se ha visto cambiado, marcando un antes y después de la tecnología. Aquí es donde nuestro mundo se ha centrado más en nuestra casa que en un mundo aparte, donde nuestra relación con la tecnología es más necesaria aún, porque por ello hacemos las tareas, los resúmenes, los exámenes, las PCs. Y seguro que muchas personas que no le deben tanta importancia al celular, tablet, computadora o laptop, ahora se le dan porque o sí ya no hay excusa para decir que no podemos entrar a clases. Ahora si tus padres te dicen que les duele la cabeza, diles que es por andar todo el día en el celular, atendiendo al profesor o haciendo un trabajo hasta las últimas, aunque puede ser que no, porque si no haría el caso, como algunas personas dirían, se pondría a ver con ustedes las clases virtuales y ¿qué pasaría si es que no entras? Pero bueno,
Y no es para tanto. Poco a poco nos hemos globalizado de una manera muy pero muy eficiente, haciendo lo posible la educación de una instancia, el teletrabajo, del cual tema que ya he hablado, nuestras tareas y reuniones sociales en formato online. Podemos verificar que el 79% de los peruanos ha incrementado el uso de las redes más comunes como Facebook, Instagram, Twitter, o a eso sumarle a unas plataformas como YouTube, Netflix, Amazon Prime, HBO y más. En algún video hablaré sobre eso más adelante. Sin embargo, muchas personas sienten la incertidumbre de qué pasará mañana. Y espero que esto acabe pronto. Que haré todo este tiempo que estoy entre clases grabadas, resúmenes, exámenes, PC y un sinfín de cosas más sin acabar. Esta última nos sirvió la mente de muchos, llenando los buscadores de YouTube con las palabras cómo sobrellevar las clases en línea, herramientas para optimizar tu rendimiento en clases, o cómo un docente puede entusiasmar a sus estudiantes en caso de profesores de inicial o primaria. Y como tal surgieron diversas aplicaciones que perjuran hacer la vida uno más alivianado. Pero cómo saber qué app es la más factible para dar o tener clases virtuales, cómo saber si es un éxito o entre comillas un fraude. Pero sí, existen maneras de poder aprender en el proceso con las clases en línea, no necesariamente con las diversas apps que voy a decir a continuación, sino con un podcast, pero de eso vamos a ver más adelante. Y antes de eso vamos a hacer una pausa para un cafecito. Nada, ni se queda. Vamos atando cabos con los pasos en sí para ver esta pregunta. ¿Cómo un docente puede entusiasmar a sus estudiantes? Y aquí vamos a entrar. ¿Mamás y papás pueden esperar lo mismo de una clase virtual que una presencial? ¿Cómo puedo hacer que los docentes para enseñar de una manera ágil teniendo en cuenta el confinamiento en el cual están pasando tanto ellos como sus estudiantes? La educación virtual también es flexible, porque permite a los estudiantes manejar sus tiempos cuando se les encarga acceder a algún tipo de material que el docente les dejó. Y tiene que tener un tiempo de interacción el maestro, pero también el estudiante tiene que interactuar con sus materiales. Y aquí vamos a hablar sobre el desarrollo de la autonomía. La autonomía también es una capacidad clave en la educación virtual, y debido a lo que permite que el estudiante se plantee metas y a partir de ello empiece a estudiar. Como tal, habla el educador Paunera, gerente del TLF y miembro del Consejo Nacional de Educación, coincide y añade que la autonomía es una competencia que no era explotada en el sistema educativo tradicional. Y en ese contexto, la autonomía, como él precisa, en el aprendizaje no se encontraba espacio para desarrollarse. Pero es por ello que para adentrarnos más en el tema voy a poner un ejemplo. Que una de las metas en sí en algún tipo de centro educativo sea que el niño aprenda a sumar, a restar, o multiplicar, o etc. Y si esa es la meta, ¿qué vamos a hacer para que lo logre? Uno podría hacer ayudar a su madre a ordenar los víveres de la casa, sería como un ejemplo. Otro sería que vea un video, otro contara con los juguetes que tiene en su alrededor, otro sería que a partir de juegos didácticos. Este tipo de actividades pueden hacer que el contexto del hogar sea más favorable y adecuado para el estudio. Luego hacer este tipo de actividades se va al libro y resuelve los ejercicios de suma o resta como cualquier tipo de matemáticas. Estas actividades que pueden parecer sencillas pueden generar un impacto clave para ellos. Para los educadores, la calidad de enseñanza virtual debe evaluarse con los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. La familia juega un rol activo muy pero muy importante en ese resultado, porque cuando las clases eran presenciales era un tan de voy a revisar el libro, voy a hacer esto y ya, pero cuando están las clases virtuales los chicos se aburren. Mayormente el género de atención que tenían era de 40 minutos y de ahí nada más. Y los docentes también tienen sus propios retos, como ya mencioné. En las clases virtuales, al tener que adaptar sus clases pensadas originalmente para el aula o un ambiente virtual, es de aprender haciendo de docentes de estudiantes de prácticas. A disposición de los docentes hay una gran oferta de herramientas gratuitas en línea para construir situaciones de aprendizaje, por ejemplo, Classroom o herramientas de Microsoft, entre variedades. Y entonces, ¿cómo debería ser el aprendizaje de una educación virtual? Para Alberto Alméndez, director de la Fundación de SEME Perú, el docente debería poder mantener la atención de sus alumnos en el momento que están conectados. Y también estamos con el interrogante, bueno, eso es en primaria, pero ¿qué pasaría en el nivel inicial? En el caso del nivel inicial, el reto de las clases virtuales es aún mayor, señalan sus especialistas. Si bien los niños son nativos digitales, el estar frente a una computadora por un tiempo determinado no sería lo más fundamental o lo más adecuado. Una vez más, ahí se empeña el error de los padres. Uno que tiene que ser creativo para solicitar a los niños que hagan algún tipo de baile, escuchen canciones o ofrecerle hacer
sus fichas de una manera más creativa y didáctica. Y la profesora inicial debe hablar con sus estudiantes, preguntarles cómo se sienten, cómo está, después le deje deje así como entre juegos hacer el procedimiento. Me parece que es la mejor combinación en sí, siendo cada uno especialistas. Quien se muestra más preocupado para no poder interrumpir en sí los procesos de aprendizaje de los más pequeños de la pandemia. Y se preguntarán, ¿no queríamos hablar de las apps? Y sí. Pero también quiero dar la pauta que una app puede ser un plus para el desenvolvimiento y la resolución tanto de tareas, clases virtuales, entre otros. Pero que el verdadero trabajo que conlleva preparar e instruir una clase lo tienen los profesores. El hacer fraude al comienzo de las preguntas no tiene que ver que en sí todos los ads otros manejos virtuales sean un fraude, sino que en sí vamos a connotar que puede ser que las aplicaciones sí tengan una ayuda o con un fin, pero que puede sonar falacia. Y sí, pero todas ayudan. Pero está en nosotros el aprovechamiento de cada uno de ellos, ya sean las apps que utilices para tener clases como Google Classroom, Meet, Jitsi, Skype, entre otras. La cuestión es hacerle frente al confinamiento y poder sacar el máximo provecho a tus clases. Pero siendo sincero, no todo es color de rosa, también hay problemas de por medio y muchos problemas. No podemos dejar de lado algunos problemas con la continuidad o con la deserción escolar, como por ejemplo las caídas de las apps, fallas en nuestro internet, aunque también existe la pregunta en mente, ¿cómo puede adaptarse uno al sistema nuevo de aprendizaje en línea? Ahora nos vamos a una pausa. No se despeguen, queridos, con muchísimo más. Sigan sintonizando a Radio Frecuencia UCIL, que ya volvemos con muchísimo más contenido. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En UCIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia UCIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de UCIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia UCIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Bienvenidos de nuevo. Seguimos en mi cabina improvisada para Radio Frecuencia UCIL. ¿Qué tal? ¿Les gustó el bloque anterior? ¿Quieren saber más del tema? Pues arrancamos con todo, pero menos miedo. Comenzando con el tema que a muchos les gustaría saber. Clases virtuales. Problemas en el uso y acceso a la tecnología. En el caso de la pandemia del COVID-19 va más allá de la salud. La educación también se ve impactada por la aparición del virus. Los centros educativos debieron cerrar y los niños y adolescentes confinarse a unas casas para protegerse. Va más de 70 días sin clases presenciales. Mientras más tiempo transcurre alejados de las aulas, crece el riesgo de que el sistema educativo no pueda retenerlos cuando el ciclo se normalice. En sí, cuando el ciclo se normalice y los estudiantes vuelvan a las clases, existe el riesgo de que muchos escritorios queden vacíos. Las razones son varias, pero la crisis económica que atraviesa las familias tiene mayor peso. La tasa de deserción escolar podría elevarse este año. En sí, con ello hablamos de los datos del Ministerio de Educación que indican que en 2019 la tasa de deserción escolar alcanzó un 7% y que este año la cifra podría incrementarse con un efecto crítico en las áreas rurales, dado el abandono ya es evidente. Es un sistema educativo que ha dejado fuera a miles de jóvenes, excluye a las mujeres, relega a las personas con discapacidad o a la población indígena, quien está lejos de las urbes y la deserción, viene a mermar cualquier esfuerzo para aumentar la cobertura escolar. En sí, a criterio de Lucía Verdugo, oficial nacional de educación del UNESCO de Guatemala, este cierre prolongado de las escuelas puede ocasionar que muchos estudiantes no regresen a clases. Entre las razones que pueden empujar a la deserción escolar está el impacto socioeconómico que tienen los hogares como producto de la pandemia, lo que puede dificultar a que los padres apoyen la continuidad de los estudios de sus hijos. Y por ello también tienen en sí, entre ellos, el temor al contagio.
y dicen que si deciden que regresen a la escuela, yo no voy a mandar a mis hijos. Prefiero que pierdan el año a que se contagien. Este comentario, como muchísimo más, son los que se escucha constantemente a los directores de diversas escuelas. De esta cuenta, el temor que los niños se enfrenten al COVID-19 al convivir con otro tipo de personas del centro escolar también puede abonar el abandono escolar este año. Y que la infraestructura de las escuelas no esté preparada en sí para la reapertura es otro factor del peso. No tener las condiciones sanitarias adecuadas y agua potable para que los estudiantes se laven constantemente las manos, que es una de las recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19. Otras las futuras limitaciones. La pandemia ha obligado el distanciamiento físico. Ante ello, la estrategia ideal para continuar con la educación son las clases virtuales. Pero en las áreas rurales, donde el acceso es ilimitado, donde casi no hay cable, los padres de familia prefieren utilizar el dinero en alimentos. La diserción escolar pareciera que pesa más en el sector público y las áreas rurales, donde los niños no han logrado tener una continuidad educativa a través de clases en línea. Los alumnos han trabajado con guías de autoaprendizaje y de lineamientos provistos, porque el minero, pero carecen de un vínculo con el maestro, que en la mayoría de los casos se ha limitado a entregar el material, pero ¿y cómo frenarlo? En sí, la incertidumbre que pasará después del COVID es generalizada, pero la deserción escolar es un riesgo latente de países tanto como México, Colombia y Chile, y ya vivorían cifras elevadas, en tanto que intentarán retomar el ciclo lectivo. Por su parte, se refiere que para frenar la deserción hay que trabajar con los padres de familia, no con programas sociales con mil enfoques. Por su parte, se refiere que para frenar esta misma no hay que ver con ellos, no trabajar juntos al hogar, ser parte de. Y es importante que los alumnos estén abiertos al cambio para aprovechar al máximo esta experiencia. Y dejen a un lado las constantes comparaciones con la metodología tradicional. Aquí nos preguntamos cómo uno puede adaptarse a este nuevo sistema de aprendizaje. En primer lugar, tenemos que establecer rutinas de aprendizaje. Cualquier actividad en el formato remoto requiere estructurar tiempos y objetivos. La disciplina y autonomía es el mejor aliado al estudiante en estos casos. En el segundo paso tenemos interactuar en clase virtual. La participación del alumnado en la modalidad presencial y como la virtualidad es vital para permitir despejar dudas y enriquecer la dinámica de la clase. En tercer lugar, tenemos que complementar lo aprendido con investigación adicional. Aprovechar los tiempos libres es esencial para el estudiante para potenciar los conocimientos del curso adquirido. Y el éxito de un proceso educativo no depende de la modalidad, sea presencial o virtual, sino del rigor con el que se implementan las pedagogías, los estándares de calidad con la que la institución cuenta. Y algunas instituciones educativas ya vienen aplicando estas diversas herramientas para ofrecer este tipo de enseñanza. La más utilizada se denomina Learning Management System, o sus siglas IMES. Una plataforma especializada en educación que contiene todas las características para gestionar esta metodología. La enseñanza remota posee grandes ventajas y en épocas de crisis plantea una solución para que los estudiantes no se vean perjudicados. No tengan a la mano una alternativa para seguir desarrollando su crecimiento personal. Actualmente en Internet existen infinidad de opciones a partir de ello, herramientas que facilitan el proceso en ciertas actividades del aula, por lo que no podemos quejarnos de que actualmente las herramientas estén en la orden del día para mejorar la experiencia educativa. Sin embargo, para muchos de nosotros se nos hace a veces asfixiante la cantidad de herramientas y no conocemos en sí para qué están, si son gratuitas, si hay que pagar por ellas, cómo debemos utilizarlas o para dónde van. Y acá les traigo una breve clasificación de una manera general de lo que podemos encontrar en varias herramientas del día. Vamos a comenzar a partir de herramientas de gestión educativa. Voy a agarrar dos, Google Classroom y Moodle Cube. Para los que no lo conocen, Google Classroom en sí está formalizado con la suite de Google, Docs, presentaciones, hojas de cálculo, Drive, etc. Es donde podemos sacar el máximo provecho a esta plataforma para permitir crear clases, invitar a agregar estudiantes y ofrecerles la posibilidad de trabajar con herramientas colaborativas. En el caso de Moodle Cube, que eso si no la conocen, ahorita la vamos a conocer. Puedes usar la versión gratuita para crear una aula virtual con una capacidad por lo menos de 50 estudiantes. Es ideal para docentes que quieren probar un ambiente de aprendizaje en línea. Requiere tiempo para personalización que se verá una experiencia de aprendizaje en línea única. Y ahora vamos con las herramientas de creación de contenido. Video y videoconferencias. Las plataformas tradicionales son
Sky Hangouts, que permiten comunicación principalmente entre amigos y familiares, aunque se puede adaptar también para brindar un servicio de clases en vivo, para lo cual se recomienda a Screencast-Matic para grabación y captura de pantalla. Y aquí es donde hablé al principio del otro bloque. El podcast son herramientas que por sus características atraen cada vez más personas. Ten en cuenta que hay estudiantes que no cuentan con una conexión estable y rápida a internet, por lo que conectarse a una clase virtual o descargar un video por ahí no es una opción viable. También tener en cuenta que puedes subir el audio de la clase o diseñar cápsulas sobre las cuales temáticas pensando en este tipo de audiencia será un poquito, entre comillas, lo más factible. Entre las plataformas que pueden usar a disponibilidad de cada uno se encuentran eBot, Soundcloud y Spreaker. Y para terminar, vamos a comenzar con las herramientas para estructurar la información. Aquí les traigo también dos: SmithMiner y SemaTool. SmithMiner, herramienta para crear diferentes diagramas desde mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, entre otros, o diagramas de gramo, que permite visualizar información que se necesita para actividades como lluvia de ideas, planeación de proyectos, planes de ventas, estimación, presentaciones, procesos y muchos más. Y MapTools también cumple con esa misma función. Eso es sí, la diferencia de Micalles y SemaTools, lo que una es de pago y una es gratuita. La herramienta libre que funciona tanto para Windows como para iOS, creada por el Instituto de Investigación del Sistema Universitario de Florida, es para realizar gráficos, sobre todo temas mapas conceptuales, para realizar datos a partir de todo conectados por líneas. Tiene opciones de personalización de colores, fuentes, imágenes, entre otras. Y para terminar en sí, vamos a hablar sobre el tema de la posibilidad de que sí puede o no regresar a clases en este año por la pandemia. Con este interrogante de ¿sería posible el regreso de la escuela durante el COVID-19 o el post-COVID-19? ¿Será la mejor de las opciones? La vida en sí, vamos a responder esto. La vida durante la pandemia del COVID-19 ha sido igualmente difícil para tanto como padres de familia como para niños. La vuelta a la escuela es una fase importante y positiva, pero seguramente ustedes y sus hijos no serán muchas preguntas al respecto, y lo sé, cada persona también los tiene. Y le voy a ofrecer en sí un tipo de información en el cual pueden actualizarse sobre lo que se espera que vaya a ocurrir o cómo puede estar apoyo a sus pequeños hijos en casa. En el cual vamos a hablar de cómo y cuándo se podían reabrir las escuelas, aunque se observa un lento aumento del número de niños en los cuales han presenciado una leve mejoría con las clases virtuales. Desde la situación que impera que todo el mundo y las diferencias existentes, los países se encuentran en una fase distinta con respecto a la decisión de cómo y cuándo deben reabrir las escuelas. Este tipo de decisiones suelen tomar los gobiernos estatales o nacionales, a medida con la colaboración de autoridades locales, en el cual deben medir el riesgo de la consideración de la salud pública, los beneficios, los riesgos para la educación, así como otros factores. El interés superior del niño será el elemento primordial en estas decisiones. Es por ello que se utilizan los mejores datos disponibles, pero el modo en el que se realicen se varía de acuerdo al tipo de escuela, país o estado. Y ahora todas las preguntas seguro que pensarán ya para el otro año, porque este año ya sí es decretado que van a ser clases virtuales. ¿Es prudente que mi hijo vuelva a la escuela? Las escuelas solo se abrirán cuando esté garantizado la seguridad de los propios estudiantes. El regreso a las aulas probablemente será muy distinto a lo que tú y tu hijo estuvieron acostumbrados ante la crisis. Es posible que las escuelas reabran durante un periodo de tiempo y luego deban tener la decisión de cerrarlas nuevamente, o bueno, de forma temporal, dependiendo del contexto local. Incluso si los responsables de tu zona no han decidido todavía reabrir las escuelas, es fundamental que comiences ahora una planificación detallada para contribuir a lo que los alumnos, profesores y el resto del personal se sientan seguros en el mismo regreso. Pero vamos a continuar. Pero, ¿qué tipo de precauciones debe tomar la escuela para evitar la propagación de los virus del COVID-19 a una próxima o en sí lejana apertura? La reapertura de las escuelas deberá tener acorde con la respuesta sanitaria global de cada país del COVID-19 para proteger a los estudiantes, profesores, empleados y a sus familias. Algunas de las medidas prácticas que pueda tomar la escuela incluye lo siguiente: escalonar el comienzo y el cierre de la jornada escolar, escalonar las horas de comer dependiendo, y mover las aulas a espacios provisionales o al aire libre. Crear turnos para reducir el número de alumnos por la clase es lo que mayormente se proyecta.
El agua potable y las instalaciones de saneamiento e higiene constituirán una parte esencial para reabrir las escuelas de forma segura. Las administraciones educativas deben examinar las opciones para mejorar las medidas de higiene, incluido el lavado de manos, el protocolo, por ejemplo, toser y estornudar sobre el codo, en vez de cubrirse con las manos, el distanciamiento físico o el distanciamiento de 2 metros, los procedimientos de limpieza, la instalación y la preparación de alimentos con condiciones de seguridad, y así con ello con el personal administrativo y los profesores también deberán formar parte de cómo llevar a cabo el distanciamiento físico y las prácticas de higiene en la escuela. Y con ello también se abre diversas preguntas más de qué debo preguntarle al profesor o profesora de mi hijo o la situación de la escuela. En momentos tan preocupantes, perturbadores y naturales, se hacen más preguntas e incluye la siguiente: ¿qué medidas ha tomado la escuela para contribuir a garantizar la salud de los estudiantes? ¿De qué modo respalda la escuela en su mental a los estudiantes y cómo combatirá el estigma de quienes han estado enfermos? ¿Cambiarán una de las políticas preventivas sobre el acoso escolar una vez que comience la apertura de la escuela? Los estudiantes de todo el mundo han demostrado que hasta el punto quieren seguir aprendiendo. Han persistido estudiando sus lecciones bajo circunstancias difíciles como con la ayuda de maestros o con sus progenitores. Pero muchos van a necesitar un apoyo extra para ponerse al día en su aprendizaje cuando reabran las escuelas. Muchas escuelas están haciendo planes para recuperar lecciones con el fin de ayudar a los estudiantes a que se pongan al día y que puedan tener un óptimo desarrollo. Esto puede incluir empezar el año con un curso de repaso o recuperación, programas de actividades fuera del horario escolar o tareas complementarias para hacer en casa. Da la posibilidad de que muchas escuelas quizás no abran a tiempo completo para que todos los grados puedan ser que se aplique un tipo de modelo de aprendizaje mixto, como lo que estamos haciendo ahora en Aprendo en Casa. Una combinación que va a impartir entre las escuelas y la educación a distancia, y en el cual también se le dice que le ofrezcas a tu hijo o hija un apoyo condicional en casa, estableciendo rutinas relacionadas con la escuela y el trabajo escolar. Y esto les digo, les va a ayudar en cuanto se sientan inquietos o con un problema de concentración. Y recuerden que tu hijo tendrá que enfrentarse con el estrés de la crisis actual de manera diferente a la tuya. Establecer un ambiente propicio, estimulante, que pueda reaccionar de una forma positiva a sus preguntas y a modo que expresarse en cuanto a sus sentimientos, y mostrarles que tu respaldo y explicarles que esto no es nada extraño, sino normal, que en momentos como este se sienten frustrados e inquietos, pero que tienen que sacar lo mejor en sí. Y con esta última reflexión me despido. Nos encontramos en el próximo programa para el contrapunto de la palabra, aquí en Radio Frecuencia UCIL. Cuídense muchísimo y siempre sean felices. Hasta pronto. Chau, chau. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia UCIL. Frecuencia UCIL.